Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Si es así, denle un fuerte aplauso a nuestro Rey, a nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos, el que nos da salud todos los días. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el Domingo de Poder y Gloria, culto en honor al adulto mayor. Mi hermano, ya veo que a la gente no le gusta que tú le toques la edad. Por eso el pastor siempre dice cuando la gente cumple años, cumple T5, porque hay gente que no quiere que tú sepas la edad que tiene realmente, pues. Así que el pastor ha establecido que son T5 años. Pero mi hermano, nadie mejor que nosotros sabemos cuánta edad tenemos. Y siempre le damos gracias a Dios por un año más que nos regala de vida. Mi hermano, la Biblia me enseña que tú no tienes que estar enfermo para morir. Ojo con eso. La Biblia no me dice a mí que tú mueres después de estar enfermo. Mi hermano, cuando Dios decide que tú te vas, te vas. No importa si tú estás sano o estás enfermo. ¿Cómo están de acuerdo conmigo? Mi hermano, la Biblia habla de un hombre que se llenaba de arrogancia diciendo que tenía muchos bienes y no tenía dónde guardarlos. Y dice, voy a ampliar mis graneros porque tengo demasiados. Y Dios le dijo necio, así lo llamó Dios. Dios le dijo necio. Esta noche le dijo Dios, vienen por tu alma y todo lo que tienes, ¿a quién le va a quedar? Mi hermano, pero la Biblia no me dice que el tipo estaba enfermo. La Biblia no me dice a mí que el tipo estaba enfermo cuando Dios le dijo, esta noche vienen por ti. Y mi hermano, nadie sabe cuándo Dios va a venir por ti. Tú puedes estar muy sano o creer que estás muy sano. Cuando Dios dice, este es tu día, mi hermano, ese es tu día. Y no hay recurso de reconsideración ni de apelación. Cuando Dios te va a llamar, ¿sí o no? Pero mi hermano, qué bueno que Dios nos dé años de vida. Que Dios nos dé años a nuestros años. Que Dios nos dé días a nuestros días. Y que nosotros podamos partir de este mundo, como dice la Biblia, en buena vejez. Luego de haber visto a tu primera, a tu segunda y si Dios quiere a tu tercera generación. Mi hermano, que tú veas nietos, que tú puedas ver bisnietos. Gloria a Dios si tú puedes lograr ver todo eso y Dios te lo permite. Pero mi hermano, no se te olvide que la vida no depende de tu salud. Nadie dijo amén. Mi hermano, no depende de la buena salud que debemos tener, claro que sí. Nosotros debemos cuidar. Mi hermano, a veces vamos al cielo porque nosotros buscamos nuestro lío. Comemos lo que no debemos, hacemos lo que no debemos y cuando vienen los achaques nos quejamos. Mi hermano, hay gente que llega al cielo apurado. No era su tiempo, pero la vida que llevaron los llevó allá. ¿Cómo están de acuerdo conmigo ahí? Mi hermano, pero qué bueno que nosotros podamos llegar. Y mira, si usted ha leído Biblia, nuestros primeros padres, Matusalén y su gente duraban 969 años. Gente que duraban 600 años, 700 años. Adán murió a los 730 años. Mi hermano, qué rico que pudiéramos llegar allá. Pero la Biblia es sabia. Y la Biblia dice que el que llega a 80, que le dé gracias a Dios. Porque comió bastante arroz. El que llega a 80 años. Pero mi hermano, todos quisiéramos llegar a 100, ¿sí o no? Todos, y en buena salud. Mi hermano, la Biblia dice que Moisés llegó a 120 años con una visión excelente.
Dios se lo tuvo que llevar. Porque Moisés a sus 120 estaba lúcido. No era como nosotros que tenemos que usar lente después de cierta edad. Todo este preámbulo para hablarte de lo que quiero hablarte hoy. Del adulto mayor. De los ancianos. De la gente que tiene una edad avanzada. A la que todos nos gustaría llegar, aunque no quisieras decir tu edad, pero todos quisiéramos llegar allá. Hoy, en el tiempo de hoy, en esta generación perversa y corrupta en la que vivimos tú y yo, a los viejos o a las personas de edad avanzada se les mira con desdén. Se les mira como personas que ya son inútiles. Se les mira como personas que ya su tiempo pasó y son una carga para la familia. Se les mira como que no me molestes. Hay otros términos que la gente usa. Pero mi hermano, al adulto mayor, en este mundo caído en el que vivimos tú y yo, se les mira con ojos de desprecio en ocasiones. Y mientras más viejos, más pesados son, más carga constituyen para mí. Se les va perdiendo el respeto, porque ya sentimos que lo que hablan son sandeces. Así vemos a la gente de edad hoy en este tiempo. Los vemos como personas que ya tú quieres que se vayan rápido. En muchas ocasiones. Se nos olvida que ellos tuvieron un tiempo en que fueron útiles para nosotros. Se nos olvida. Y ya no queremos atenderlos. Ya nos molestan, apestan. Para muchos. Pero la Biblia me enseña algo que yo quiero transmitirte hoy. Mi hermano, en el reino de los cielos es totalmente a la inversa. Vamos a verlo hoy. Estamos en un tiempo en donde las mujeres, para verse más bonitas, no quieren que la gente le vea las canas. Se las tiñen. Y también los varones. Hay varones que dicen, no, mejor muerto que sencillo. Y se tiñen las canas. Y mira, uno puede entenderlo desde el punto de vista estético en las mujeres. Uno lo puede entender. Ellas quieren verse regias todo el tiempo. Y las canas como que no las hacen ver bien para muchas. Y se las tiñen. Pero mi hermano, la Biblia me enseña que en el reino de los cielos es totalmente al revés. Las canas en el reino de los cielos son coronas. Son coronas. Producto de esa experiencia que te dan los años. Producto de ese conocimiento que te dan los años. Hay un dicho vulgar que dice por ahí, más sabe cómo es la cosa, el viejo por sabio, el diablo por viejo, no sé cómo es la cosa. Pero hay un dicho mundano por ahí que habla así. Pero mi hermano, nadie puede negar que la edad son experiencias. Mientras más edad tú tienes, más experiencia tendrás también. Y más autoridad para aconsejar también tendrás. Producto de la edad y de las experiencias que viviste, ¿sí o no? Por eso el adulto mayor tenemos que verlo con otros ojos. Y no con esos ojos de carga, de molestia, con que muchos los ven hoy.
En la historia de Israel, toda la historia de Israel, los ancianos eran considerados. ¿Usted sabía eso? Mi hermano, en la historia del primer siglo, al contrario de hoy, todos los ancianos eran convocados. Ellos eran los primeros a quien tenían que consultar cualquier decisión importante. Tú no podías tomar ninguna decisión importante si antes tú no consultabas con los ancianos. ¿Sabías eso? Hoy día no se les pregunta nada porque sentimos que ellos no tienen nada que dar ya por la edad que tienen. Y mi hermano, eso es totalmente equivocado. Y yo quiero que lo veamos con la Biblia. Mi hermano, ojalá después de hoy salgamos de aquí con una mentalidad diferente con respecto a las personas de edad, al adulto mayor. Y hay tantos, mi hermano, yo tuve que parar porque había tantos versículos que hablan de esto. Yo tuve que seleccionar los que me parecieron mejores. Ve conmigo a Job. Job 12:12. Job 12:12. ¿Lo tiene? En los ancianos está la ciencia y en la larga edad, ¿qué cosa? La inteligencia. Está la ciencia y la inteligencia, dice la Biblia. Joel. Pastor, ¿dónde queda eso? Ay, ay, ay. Si usted ve Daniel, después sigue Oseas y después de Oseas Joel. Si llega Joel, vaya al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 28. Y aquí habla del derramamiento del Espíritu. No sé cómo está el título en su Biblia. Ya llegó al 28 de Joel 2. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Y qué más sigue ahí? Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Anciano, adulto mayor que estás aquí, no dejes de soñar. Dios todavía no ha cerrado las puertas con cada uno de ustedes, de los cuales me incluyo. Dios sí nos toma en cuenta siempre. Desde el principio de la generación, Dios siempre tomó en cuenta a los ancianos, a diferencia de ahora. Y mi hermano, podemos verlo, ¿ah? No voy a decir eso porque tal vez no sea así. Pero sí te puedo decir con absoluta seguridad que el 90% de los países del mundo son gobernados por personas adultos mayores. Búscalo para que veas. Tú no buscas a nadie de 21 ni de 31 que gobierne un país. Si los hay, es muy raro. Porque mi hermano, para gobernar un país, para tomar decisiones que afectan a todo un pueblo, tú quieres poner ahí a alguien que tenga experiencia, sabiduría,
y años de vida. ¿Amén o no amén? Búscalo para que tú veas. Los altos cargos. Usted menciona el cargo. La mayoría de ellos son ocupados por personas de tercera edad. Son ocupados por adultos mayores, por la experiencia que se requiere para tomar decisiones que afectan a un pueblo. Así que sí, el adulto mayor es una pieza importante en la sociedad. Te guste o no, lo entiendas o no. Solamente observa a los que ocupan altos cargos y te darás cuenta. Tú no vas a ver a nadie de 25 años. Todos son personas arriba de 50, arriba de 60. Y eso tiene un motivo. Mi hermano, tú requieres gente de experiencia, que hayan vivido, que hayan tenido experiencias. Porque se entiende, porque no siempre ocurre, pero se entiende que mientras más has vivido, mejores decisiones tomarás en el futuro. Mi hermano, los adultos mayores no son cosa menor, y menos para Dios. Vamos a recorrer Biblia hoy, porque hay un montón de versículos que habla sobre esto, mi hermano, de la importancia del adulto mayor en la vida de las personas. Y yo veo en la Biblia que Dios siempre tomó en cuenta la opinión de los adultos, siempre tomó en cuenta la opinión de los ancianos, siempre. En lo que tú me digas, algo grande que ocurrió en la Biblia, Dios dice, reúne a los ancianos. Reúne a los ancianos. Vamos a verlo. Vaya conmigo, vamos a recorrer Biblia. Yo anoté 12, y habían muchos más, habían más. Pero yo anoté 12 pasajes y tuve que seleccionarlos, los más importantes, donde Dios dijo, llama a los ancianos primero. Vaya conmigo a Éxodo. Vamos a ir de menos a más. Éxodo capítulo 3. ¿Ya llegó a Éxodo 3? Vaya conmigo al versículo 16. Esto fue cuando Dios llamó a Moisés. Un pasaje conocido por todos. En el 16, Dios hablando con Moisés le dice, ve. Cuando le dijo ve, ¿a dónde lo estaba mandando? ¿A dónde lo estaba mandando? No. Dios le dijo a Moisés, ve a dónde. Ok, ¿para qué Dios convocó a Moisés? Para liberar al pueblo que estaba ¿dónde? En Egipto. Así que Dios le dice en el 16, ve y reúne ¿a quién? A los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en realidad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Dios le dice a Moisés cuando lo convoca, le da la comisión de liberar al pueblo que está en opresión en Egipto y le dice, ve allá. Pero cuando vayas allá, convoca a los ancianos. Convoca a los ancianos. Lo primero, la primera orden que le dio Dios a Moisés cuando llegara a Egipto, le dijo, cuando llegues allá, llama a los ancianos de Israel. No le dijo, llama a los jóvenes. Le dijo, llama a los ancianos y diles.
Vamos a otro pasaje. Ahí mismo en Éxodo. Así que antes de que Israel fuera liberado, los primeros que supieron lo que iba a pasar fueron los ancianos. Ahí mismo en Éxodo capítulo 12. Éxodo 12. Versículo 21. Aquí habla de la Pascua. La instrucción en cuanto a la Pascua. Y en el versículo 21, ¿cómo empieza diciendo? Y Moisés convocó ¿a quién? A todos los ancianos de Israel y les dio la instrucción. Recuerdan que la última plaga había un protocolo. En la última plaga Dios le dijo: ustedes tienen que matar un cordero así, así, y con la sangre poner en los dinteles de todas las puertas. Esa instrucción, ¿a quién se las dio? A los ancianos. Hermanos, a los ancianos. Fue a los ancianos a quien Moisés le dio la instrucción de cómo tenían que hacer cuando el ángel de la muerte vendría sobre la muerte de los primogénitos. Mi hermano, fue a los ancianos a quien Moisés llamó por orden de Dios. Más adelante, vaya conmigo a Éxodo 24. Éxodo 24, vamos a ver los versículos 1 y 9. Esto fue en el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? La sangre. ¿Qué pasó? ¿Nadie me puede contestar? ¿Qué pasó en el monte Sinaí? No. Las tablas. La sangre de Cristo. Las tablas. Versículo 1 de Éxodo 24. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová. Y aquí está la lista de quienes podían subir. Tú, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, los sacerdotes. ¿Y 70 de quién? De los ancianos. Y 70 de los ancianos de Israel. Por supuesto, ya usted conoce la historia. Cuando llegaron al monte, solo subió Moisés. Pero a Moisés lo acompañaba un séquito de personas. Entre ellos, 70 ancianos. Ordenados por Dios. Mi hermano, los ancianos tenían un papel preponderante en la época. Ellos no eran ignorados como hoy. Versículo 9, ahí mismo en el 24, versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Mi hermano, los ancianos estaban activos en aquella época. No eran tomados en poco, como muchos los toman hoy. Ve más adelante, ve al libro de Números. Al libro de Números. Números capítulo 11. ¿Lo tiene? 16 y 17. Números 11, 16 y dice la palabra. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúne a ¿cuántos? 70 ancianos de Israel. Y le dice que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y dice el 17: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Mi hermano, cuando eso sucedió, la Biblia dice que cuando Dios baja al tabernáculo,
esos 70 ancianos, Dios les traspasó el espíritu que había en Moisés. Mi hermano, el poder que había en Moisés, Dios se los traspasó a 70 ancianos de la época. Y mi hermano, me llama la atención cuando Dios le hace la advertencia. Cuando Dios le hace la advertencia a Moisés en el 16. Reúne a 70 varones de los ancianos de Israel y dice después que tú sabes que son ancianos del pueblo. Como que Dios diciéndole, cuidado con la selección de los ancianos que vas a tener ahí. No me escojas a cualquier anciano. Escógeme a los ancianos que tú sepas que son ancianos y tráelos a mí al tabernáculo de reunión. Y mi hermano, recibieron el poder de Moisés. Dios se los transfirió para que Moisés pudiera descansar. Porque mi hermano, si usted ha leído Biblia, Moisés quería hacer todo él solo. ¿Se recuerdan cuando Yetro le aconsejó, oye, te vas a morir con lo que estás haciendo? Tú no puedes juzgar al pueblo tú solo. Tienes que buscar varones íntegros, varones que tengan temor de Dios, para que ellos atiendan los casos menores y los casos graves que vengan a ti. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Y cuando eso sucedió, entonces Dios, para aligerar la carga que tenía Moisés, le dijo, tráeme a 70 ancianos de Israel, que yo les voy a traspasar tu espíritu para que ellos también te ayuden y no tengas que hacer todo tú solo. Pero mi hermano, Dios dijo ancianos, no dijo jóvenes. Escucha eso. Ve conmigo a Josué, más adelante. Josué, capítulo 23. Josué 23, versículo 2. Llamó a todo Israel. ¿Y a quién mencionó ahí? A sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Mi hermano, cuando Dios hacía la gran convocatoria, ahí estaban los ancianos. Mi hermano, los ancianos no estaban en mecedoras, no estaban escondidos en una parte de la casa, no. Mi hermano, ellos eran parte activa de Israel en la toma de decisiones importantes. Ahí tenían que estar los ancianos. Aleluya, a mí me gusta eso. Por eso es que la Biblia dice que en estos tiempos a lo malo llaman bueno y a lo malo y a lo bueno llaman malo. Mi hermano, hoy los ancianos mayores son estorbo para la sociedad. Pero mi hermano, la Biblia me dice que en los tiempos, en los primeros siglos era todo al revés. Nosotros hemos cambiado la dinámica de los ancianos hoy. Hemos sido nosotros que los hemos puesto en poco cuando debemos ponerlo en mucho, dice la Biblia. Ruth, ve conmigo a Ruth más adelante. ¿Cuántos recuerdan cuando ya estando Ruth en Belén y Boaz la vio y quedó enamorado de ella? Espero que tú sepas lo que estoy hablando aquí. Ruth capítulo 4. Llegó un momento en que Boaz quiso legalizar su unión con Ruth. Ya llegó al capítulo 4, versículo 2. Entonces él, está hablando de Boaz, tomó ¿a quién? A 10 varones, ¿de dónde?
de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Es decir, delante de ancianos de la sociedad, Booz legaliza su unión con Ruth. Mi hermano, ellos eran testigos cabales. Ellos eran testigos legales cada vez que se les convocaba. Y Booz sabía eso. Y llamó a 10 de ellos y los sentó para legalizar su unión con Ruth. Versículo 9. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de la mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malión. Los que saben el cuento ya saben todo lo que significa lo que él dijo ahí. Booz se hizo cargo de todo lo que le pertenecía a Elimelech. Ya conocemos la historia, que fueron allá a Moab, se metió en su lío, sus hijos murieron, él murió también. Noemí se regresó y regresó con Ruth. Pero había que redimirla y tenía que ser un pariente. Había un pariente antes de Booz, pero el pariente anterior dijo: bueno, redímela tú, tranquilo. Y él, para legalizar esa redención de Ruth, convoca ancianos. Mi hermano, no había nadie más a quien convocar, pero había gente leal y fiel de la época: los ancianos. Los ancianos. Y ellos fueron los que pusieron su sello. Y mi hermano, hay una bendición ahí. Eso no es parte de lo que estoy hablando ahí, pero hay una bendición que le dan los ancianos. Los ancianos lo bendijeron después de todo eso. Versículo 11. Ahí mismo, Ruth 4:11. Me gusta esa bendición. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta: ¿con quién? Con los ancianos. 2 puntos. Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Mi hermano, esa bendición se la dieron los ancianos. Los ancianos eran personas importantes antes, no como hoy. Ve más adelante, segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 5. Segunda de Samuel 5, ¿lo tiene? Versículo 3. Aquí fue cuando David toma posesión como rey de Israel. Versículo 3. Vinieron pues, ¿cuántos ancianos? Todos, mi hermano. Es fácil leerlo aquí, pero aquí dice que vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. ¿Quién ungió a David como rey? Los ancianos. Mi hermano, los ancianos fueron los que ungieron a David como rey. Y la Biblia dice que todos los ancianos. La Biblia no dice cuántos eran todos los ancianos de la época, pero tenían que ser muchos. Y fueron ellos los que ungieron al rey. Mi hermano, los ancianos eran personas ilustres de la época. No como hoy. Más adelante, Primera de Reyes.
Mi hermano, mira todos los eventos. Ningún evento que te acabo de mencionar es un evento menor. Eventos importantes de Israel. Primera de Reyes, capítulo 8. Este evento es cuando el arca del pacto entra al templo luego de ser con... Mi hermano, mira el evento. Mira el evento que estamos hablando aquí. Cuando se terminó esa obra majestuosa de la construcción del templo que Salomón edificó. Majestuoso. Pero había un protocolo para que el arca entrara ahí. Versículos 1 y 3. Dice el 1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén ¿a quién? A los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus y a los principales de la familia de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Mi hermano, no era cualquier persona quien podía traer el arca e introducirla en ese templo majestuoso. Los ancianos estaban formando parte de eso. Los ancianos. Versículo 3. Versículo 3. Y vinieron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes. ¿Quiénes tomaron el arca? Los ancianos de Israel y los sacerdotes del templo. Ellos fueron los encargados de introducir la presencia de Dios, que era el arca del pacto, en el templo. Los ancianos. Mi hermano, la sociedad corrupta, año tras año, hemos ido relegando la importancia de los ancianos, la cual tenían a principios de siglo. Mi hermano, los ancianos eran los ancianos. Eran personas que no podían ser ignorados. Tenían que ser consultados en la época. Todo el mundo quería llegar a ser anciano, porque eran gente de peso, ¿sabe? Eran gente de poder en la época. Tanto así que mira lo que dice Primera de Reyes 12. Ve más adelante. Primera de Reyes capítulo 12. Mi hermano, esta historia yo la he repetido no sé cuántas veces ya. Ya llegó a Primera de Reyes 12. Versículo 8. Versículo 8. Pero él, hablando de Roboam, después que Salomón muere, su hijo Roboam asume el trono. La Biblia dice que el pueblo vino a él, a Roboam, a decirle: tu papá nos dejó en puestos muy altos, por favor bájalos. Y la Biblia dice que los ancianos vinieron a Roboam para decirle: hazle caso al pueblo, te amarán, darán su vida por ti si baja los impuestos. Pero usted sabe lo que pasó. Roboam fue y consultó con su gente, con la que se crió, con los jóvenes de su época, y ellos le dieron el consejo equivocado y él se dejó llevar. Y por eso dice el versículo 8 aquí: pero él, hablando de Roboam, dejó el consejo de los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Y usted sabe lo que pasó después. Se dividió Israel. Nunca más Israel volvió a ser el mismo después de ese evento. Si él hubiese bajado los impuestos, Israel no se hubiese dividido. Pero usted conoce la historia. Los ancianos que estaban de acuerdo con el pueblo
le aconsejó a Roboam: oye, bájale a la gente los impuestos. Pero no lo hizo. Mi hermano, ¿cuántos ancianos tal vez que vivan contigo te han aconsejado algo? Y tal vez tú, creyendo que ya son seniles, creyendo que ya hablan sandeces, que ya no hablan con lógica, tal vez ignoras el consejo que te han dado. Mi hermano, en la época Dios se encargaba de que pagaras el precio cuando tú ignorabas a un anciano. Roboam dice la Biblia, dejó el consejo de los ancianos. Y por culpa de no aceptar el consejo de los ancianos, se resquebrajó Israel, se dividió. Por no escuchar el consejo de los ancianos de la época. Los ancianos eran importantes, mi hermano. Somos nosotros los que ya no los apreciamos. Para muchos son una carga, representan mucho gasto y ya no los queremos atender como merecen. Queremos explotarlos con lo que tienen. Queremos que los que tienen pase a mi nombre. Ahí sí. Pero no les prestamos atención. Cada día los desatendemos más. Algunos hasta oran para que yo se lo lleve. Porque ya son una carga muy pesada para algunos. Y cada vez que cuando yo estudiaba y escribía, me acordaba de mi mamá. La perdí de joven. Mi hermano, mi mamá tal vez no fue como la tuya. Yo hubiese querido que mi mamá estuviera en mi graduación de sexto grado, que estuviera en mi graduación de primer ciclo, de segundo ciclo, que estuviera conmigo cuando me gradué de la universidad, posgrados, maestrías y doctorados. Mi mamá no disfrutó de nada de esas cosas conmigo, porque enfermó muy temprano. Pero mi hermano, era mi mamá. En sus últimos años la traje a mi casa a vivir conmigo. No quise correrme el riesgo de que pasara ningún páramo, ni que fuera carga de nadie. Me la traje a vivir conmigo. Y sus últimos años mi mamá tuvo toda la comodidad que pude darle. Mi hermano, porque los ancianos hicieron por nosotros en su época. Y mi hermano, enfermarán. Su cuerpo irá decreciendo. Llegará un momento en que no podrán. Necesitarán del apoyo de aquellos que ayudó en su época, cuando estaban sanos. Y mi hermano, ellos esperarán de ti que les dispenses un trato humano, un trato justo. Ellos esperan que tú le des el amor que tal vez en su época ellos te dieron a ti. No que los tires en una esquina. No que cada vez le dé de comer cualquier cosa para que no molesten. No. Mi hermano, nuestros padres llegarán a viejos si Dios no se los lleva antes. Y ellos querrán que cuando tengan la edad en donde ya no puedan por sí solos, porque mi hermano, si Dios no se lo lleva, eso va a venir. Si Dios no se lo lleva antes, ellos decrecerán en salud. La Biblia dice que el que llega a 80 años tiene que decir gloria a Dios. Pero mi hermano,
Ellos querrán que tú le des un trato humano cuando lleguen ahí. Que tú los ayudes con amor cuando ya no puedan caminar solos. Que tú le des un trato de amor, no un trato para salir del paso. Porque mi hermano, también tú llegarás ahí, créeme. Si Dios no te lleva antes, también llegarás ahí. Llegarás a un extremo en donde tal vez tengas que usar bastón, tengas que andar con caminadera, con silla, ¿cómo se llama la silla esa? ¿Cómo? Silla de rueda. Ya me calenté yo aquí. Mi hermano, porque si Dios no te lleva, llegarás ahí. Y tú querrás que tus hijos y tus nietos y bisnietos te den un trato humano. Que no le des cualquier comida porque están viejos y no pueden reclamar. Sino que le des un alimento digno cuando llegue la hora. Mi hermano, en la época, la Biblia me enseña que ellos no eran cualquier persona. No eran cualquier persona. La sociedad corrupta en la que estamos, cada vez los tienen peor. Cada vez los tienen peor a los ancianos. Las quejas que uno oye del trato desigual que reciben de familiares, hijos. Trato desigual. Algunos respiran cuando ya Dios se los llevó. Ve conmigo a Esdras. Ese fue un momento de desahogo ahí. Vaya conmigo a Esdras. Se me enredan las páginas ahora. Aquí está Esdras, capítulo 5. Seguimos viendo eventos importantes donde los ancianos eran llamados. Esdras 5:5. ¿Lo tiene? Mas los ojos de Dios estaban ¿sobre quién? Sobre los ancianos de los judíos. Y no les hicieron cesar hasta el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron: aquí se está hablando de la reedificación del templo. Al momento de reedificar el templo, la Biblia dice que los ojos de Dios estaban sobre esa gente, los ancianos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los ancianos, muchos de ellos, habían visto el templo que Salomón había construido y lloraban, dice la Biblia. Lloraban cuando vieron el templo de mucha menor dimensión y majestuosidad del que Salomón había construido. Y Dios tuvo que decirle: no miren al templo, miren mi presencia en él. Mi hermano, porque el templo puede ser muy bonito, pero si Dios no está ahí, ¿de qué sirve? Y ahí fue donde Dios les dijo sobre ese segundo templo que la gloria postrera de ese templo sería mejor que la primera, la de Salomón, que era mucho más majestuoso. Dios le estaba enseñando a la gente: no miren el templo, mírenme a mí, que yo esté ahí en ese templo. Y mi hermano, ¿cuántos creen que Dios está en el Centro Cristiano de Embajadores de Cristo? ¿Cuántos creen que Dios está aquí también? Aleluya.
No es el templo, mi hermano, lo que importa es la presencia de Dios en él. Y eso fue lo que Dios les enseñó a esta gente aquí, en ese pasaje. El Nuevo Testamento también se habla de los ancianos. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Ya estamos terminando. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Este es el primer concilio que se dio espiritualmente hablando. Lo llamaron el Concilio de Jerusalén. Se formó una discusión, mi hermano. Hubo una discusión fuerte entre judíos y gentiles. Los judíos no querían aceptar a los gentiles que se habían convertido a Cristo y quisieron imponerles, como cuando violaron a Dina. Cuando recuerdan el pasaje que violaron a la hija de Abraham, Dina, y que para que se casara con aquel que la violó dijeron, bueno, se tienen que circuncidar, todos los varones se tienen que circuncidar, y lo hicieron y los mataron a todos, los hijos de Abraham. ¿Cuántos recuerdan? ¿Usted está hablando en chino? Sí, eso está en la Biblia. Y mi hermano, en este concilio de Jerusalén se dio algo similar. Los judíos que estaban circuncidados por la ley de Moisés no querían aceptar la conversión de los gentiles y dijeron, para que los aceptemos se tienen que circuncidar como nosotros, para que podamos aceptarlos como cristianos. Y ellos dijeron, ¿pero por qué? Y se formó una disputa entre judíos y gentiles. Y la Biblia dice que Pablo y los apóstoles realizaron lo que se llamó el Concilio de Jerusalén, donde se discutió ese tema en detalle. Pero vamos a ver lo que dice Hechos 15, versículo 6, referente a lo que estamos hablando aquí hoy. Hechos 15, 6, ¿lo tiene? Y se reunieron los apóstoles y ¿quiénes más? Los ancianos, mi hermano. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Mi hermano, la decisión la tomaron los apóstoles, pero ahí estaban también con derecho a voz y voto los ancianos. Mi hermano, los ancianos eran importantes. Los ancianos siempre eran llamados para asuntos de importancia en la época. Ojalá podamos cambiar nuestra mentalidad que tenemos con respecto a los ancianos. Ellos eran importantes. Los ancianos no estaban tirados en la casa, no eran ignorados, eran valorados por Dios. Dios le dijo a Moisés, ve allá, pero llama a los ancianos. Y hemos leído una serie de versículos que hablan de la importancia de los ancianos en la época. ¿Quieres más? Vaya conmigo. Hechos 14. Hechos 14. Versículo 23. Hechos 14, 23. ¿Lo tiene? Y constituyeron ancianos, ¿dónde? En cada iglesia. Mi hermano, nosotros, mi hermano Justo, que no está aquí por enfermedad, pero está pendiente de nosotros. Mi hermana Gaby, que está aquí. Mi hermano Justo era uno de los líderes principales de esta iglesia. Él se sentaba en la mesa principal de esta iglesia y era considerado. ¿Sabe cuánto consejo me dio Justo cuando lo llevaba o lo traía? Muchas cosas de las que decidí fue consejo de Justo, que yo siempre cuando iba con él
Siempre conversaba para sacarle jugo a la experiencia de Justo. Y Justo me daba consejos. Con mucho respeto me decía: pastor, me parece esto y esto. Y yo le escuchaba, recibiendo sabiduría de un anciano lúcido como Justo, a sus 90 y pico de años todavía. Ve a hablar con Justo para que tú veas. Lúcido. Mi hermano, porque la Biblia me enseña que los ancianos tienen un valor que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo por esta sociedad corrupta en la que vivimos. Pero la Biblia me enseña otra cosa sobre ellos. Tito, vaya conmigo a Tito. Pastor, ¿dónde queda eso? Tito capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tiene? Tito 1, versículo 5. ¿Cómo está el título en su Biblia? Requisito de ancianos y obispos. Así está. Y dice el versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué cosa? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Mi hermano, el apóstol aconsejando la importancia que tienen los ancianos. La importancia que tienen los ancianos. Los ancianos tienen tres cosas importantes. Con esto termino. Los ancianos tienen memoria, sabiduría y autoridad. Memoria, sabiduría. Mi hermano, memoria porque ellos vivieron cosas maravillosas que los jóvenes no vivieron. Muchos de ellos vieron cosas sobrenaturales que los jóvenes de la época solo podían oír, no vivían en la época. Por eso lloraron cuando vieron el segundo templo, porque ellos habían visto el majestuoso que Salomón había construido. Y estaban equivocados, el llanto de ellos estaba desenfocado. Ellos lloraban porque el último templo no tenía el oro que tenía el primero. Y Dios le dijo: no, ustedes están desenfocados. No es la majestuosidad, soy yo lo importante que debe estar en el templo. Segundo, sabiduría. Mi hermano, porque como dije hace un rato, mientras más edad tú tienes, más consejos tú tienes para dar. ¿Sí o no? Mientras más años Dios te permite vivir, más sabiduría adquieres para poder aconsejar a tus hijos, nietos y bisnietos, lo bueno y lo malo. Porque si te equivocaste en tu vida, puedes dar el consejo apropiado porque lo viviste. Y no quieres que tus hijos, nietos y bisnietos cometan el mismo error, ¿sí o no? Y si lo que hiciste está bien, con mayor razón. Hijo, haz esto, hija, haz esto porque yo lo hice y me fue bien. Tienes autoridad para dar consejos. Y número 3, autoridad. Mi hermano, porque aunque tú te tiñes las canas, aunque los varones, mi hermano, por eso yo me dejo mis cejas, así como Dios me las dio, blancas. No me ves las canas porque me pelo y me dejo cocobolo, porque si no también las vieras. Mi hermano, las canas representan, como la Biblia dice, coronas. Coronas para el hombre y la mujer. Las canas se respetan. Tú ves a alguien con canas y lo primero que viene a ti es respeto.
Las canas son para respetarlas. Es una persona que ha vivido. Y tal vez nosotros no lleguemos ahí. Cuidado. Ya te dije que cuando Dios te va a llevar, lo que menos Dios le importa es si estás sano o no. Cuando te toca, te toca. Cuando Dios dice cumple tu último día es hoy, tu último día es hoy, no importa la sanidad que puedas creer que tienes. Porque Dios es soberano. Ojalá tú salgas por esa puerta entendiendo la importancia del adulto mayor. Dios le dio un valor que nosotros lamentablemente no le estamos dando. Lamentablemente. Lamentablemente. Si tienes un adulto mayor cerca de ti, déjame darte un consejo. Valóralo. Dale una vida digna hasta el último día. Mi hermano, dale una vida digna. No le des de comer cualquier cosa, pudiendo darle una mejor comida. Porque no se pueden quejar. Dale lo que sea, total no se va a quejar porque ya está vieja, está viejo. Dale lo que sea, no. Dale una vida digna, mi hermano. Dale la mejor vida que puedas. Trátala con el amor que tal vez algún día te dieron a ti. Y si no te la dieron, la Biblia dice que debemos honrarlos, sean buenos o malos. Así que por donde lo mires, nuestra obligación es darle la mejor vida posible. La mejor vida posible. Porque ellos lo hicieron por ti en su tiempo activo de vida. Mi papá ya se fue. Mi mamá se fue. Casualmente el 29, ella se fue un viernes 29 de agosto del año pasado. El año pasado, ¿no? El año pasado. Terminé de predicar aquí. Fui a la casa. Le vi el semblante extraño. Corrí con ella al hospital de una vez. Y allá quedó. Pero mi hermano, tengo paz porque el tiempo que estuvo conmigo, ahí está mi hijo, el testigo. Ella durmió en aire acondicionado. Cuando podía comer, porque después no comía, no podía comer después. Pero cuando comía, no había diferencia en la comida que comíamos nosotros y comía ella. Eso en mi casa no puede pasar. Si yo como salmón, ella también. Si yo como arroz, lo que tú quieras, ella también. Un trato digno. Y mi hermano, ella estaba en un plan del seguro en donde las reuniones eran, ahí está Julio que me puede dar, te puede dar testimonio. Yo no faltaba a esas citaciones, ahí nos enseñaban cómo alimentarla, cómo había que hacerlo. Y yo siempre estuve ahí. Porque era mi mamá. Siempre estuve ahí. Mi hermano, porque ya cuando ellos no pueden, ellos esperan de ti un trato justo, digno. Que cuando ella cierre los ojos al final, tú puedas tener paz de que mientras estuvo viva, le diste el trato que ella merecía. Por eso este día es importante para mí. Tal vez la tuya o el tuyo todavía estén vivos. Tal vez, ojalá. Mi hermano, que esta palabra no caiga en saco roto. Dale el trato a tus viejos que se merecen. Ámalos. Dales lo mejor que puedas darle. No los menosprecies. No los tires en una esquina esperando que mueran. No hagas eso. Ámalos. Mi hermano, ojalá tú puedas llegar a la edad que ellos llegaron. Mi mamá partió a los 81.
Mi papá partió a los 70. Mira que me acuerdo como si fuera ayer. Mi papá partió a los 76. Mi mamá duró un poco más, a los 81. Y a los dos, cuando estaban en sus años caídos, que ya no podían, yo estuve ahí. Estuve ahí para él. A todas las citas de mi papá, yo estuve ahí con él. Todas. Asumí todos los gastos. No lo hice gastar ni un real en él. ¿Por qué? Porque él lo hizo por mí cuando yo no podía. Así que me tocó el tiempo de retribuir. Tal vez el tuyo esté vivo todavía. Tal vez. Aquí veo varios ancianos. Ahí veo a mi hermano José Chirú. Ahí veo a mamá Gaby. Aquí veo a Miriam. Ahí está Lili. Y mi hermano, no voy a mencionar para que nadie se ofenda. Tienen 25 años, pues está bien. No hay problema. Para que no te ofendas. Pero mi hermano, si Dios te da vida y salud, llegarás. Y llegará un momento que ya no te va a importar que el pastor diga T5. Vas a querer decir tu edad porque es una honra. Mi hermano, es una honra para el anciano. Es una honra. Ponte de pie. Ponte de pie.